bienvenidas a otro episodio de Life Whispers Podcast. En esta temporada de Wellness Whispers, mi nombre es Viviana Soto, soy su host y estoy con la doctora Irma Torres, nuestra co-host esta temporada. Y además le extiendo la invitación a Ruth. Bienvenida Ruth a Life Whispers Podcast, ¿cómo estás? Estoy muy bien, muchas gracias por la invitación y estoy como bien confiada con ustedes hoy, así como que me siento bien feliz. Yes, qué bueno, qué bueno. Me encanta, me encanta. Irma, me encantaría que fueras tú la que tiene el honor de presentar a Ruth. Así que cuéntanos un poquito de nuestra Wow. invitada. Mira, Ruth es una persona muy especial en mi vida particularmente porque ella conoció a mi hijo primero que yo. Ok, Oh, así que Ruth es la directora de la Escuela Montessori San Cristóbal, una organización que ofrece servicios de educación en la niñez temprana. ¿Desde qué edad? Desde los 18 meses. Ahora desde los 6 meses. Desde los seis wow. meses, desde los 6 meses hasta los 9 años, pero ya en agosto vamos a empezar hasta los 12, ¿verdad? Hasta los Exactamente. 12 con taller 2, que ese taller 2 lo estrena mi hijo. Y te digo que es una persona bien especial porque la educación Montessori, y es la razón por la cual vi esta oportunidad de traerlo a Life Whispers, porque sé que también hay muchas mamás que podemos estar acá, que aunque sus hijos o hijas no estén en la educación Montessori, hay muchos takeaways que pueden ser para el bienestar de la niñez. Y entonces, pues nada, les comentaba que parte de cómo la conozco es porque la Escuela Montessori San Cristóbal nace principalmente para brindarle servicios a los niños y niñas que están en el hogar Cuna San Cristóbal, porque las necesidades de los niños y niñas que están viviendo bajo la custodia del Estado, que han enfrentado adversidad temprana, que han tenido historial de trauma, pues esas necesidades cambian un poco. Entonces es una escuela maravillosa porque además de ser Montessori, es una escuela sensible al trauma. Y cuando hablamos de wellness, yo pienso que parte de wellness es el proceso de sanar, y a veces nuestros niños y niñas también tienen historias que sanar, y siento que Ruth encarna y ha cogido como propia esa bandera de defender los derechos de la niñez y crear un espacio sensible para acompañarlos a sanar y No, apoyar a las familias que estamos en ese en ese proceso. proceso. La admiro tanto a las dos, no solamente, ¿verdad? Por lo que tú hiciste, ¿verdad? Por este chico espectacular que traíste a tu vida, pero que existan personas como Ruth que se dedican. Por lo que escucho, siento que es algo que conecta muchísimo contigo y algo que te apasiona, así que ay, qué privilegio tener a las dos aquí. Me encanta cuando mencionas esto, Ruth, y allá mismo vamos a empezar a hacerte 500.050 preguntas. Pero me encanta lo que mencionas, Irma, porque siento que aunque tú no hayas crecido en hogares, los traumas de todo el mundo nacen en la infancia. Sí, obviamente a medida que crecemos en la adultez pasan situaciones, pero yo creo que los más profundos, ¿verdad? Los traumas que más difícil se nos hacen sanar, superar, son aquellas huellas que quedan de nuestro espacio de la crianza, y me parece súper relevante, ¿verdad? Este tema no es solamente las personas que se habrán, tú sabes, criado en diferentes hogares o en estos espacios, pero para todos nosotros que tenemos un inner child buscando sanación, y especialmente ahora en mi caso, por ejemplo, mis amistades y yo que estamos enfrentando la maternidad y queremos empezar nuestra familia, ¿qué herramientas nos podemos llevar para mejor enfrentar la maternidad y evitarle? Dicen que siempre van a salir traumas anyway, pero por lo menos minimizar el impacto. Así que me emociona muchísimo esta conversación. Un pequeño fun fact para las personas que nos están escuchando. Las investigaciones a nivel de Estados Unidos establecen que el 64% de las personas ha tenido al menos una experiencia adversa en la niñez, y la razón por la cual estas experiencias adversas, que son experiencias altamente estresantes, nos impactan tanto cuando son en la niñez, es porque el cerebro no está completamente desarrollado y no tiene la capacidad de poder manejarlo. Eso no implica que hayan experiencias que hayan sido adversas y hayamos podido manejar de forma óptima, porque hemos podido tener recursos, apoyos que nos dan esa oportunidad. Eso le llamamos los factores protectivos, ¿verdad? Esas fortalezas. Pero cuando pasan en la niñez es un cerebro que no está completo, que no necesariamente tiene todos esos recursos, y por eso nos impactan. Así que quería darle ese fun fact porque esa es la estadística de Estados Unidos.
pues si miramos a nivel de Puerto Rico, las experiencias de los huracanes, los niños pandémicos, como llamamos, y Ruth nos podrás hablar un poquito más de eso, porque ella también manejó la escuela cuando estaban en la pandemia, el impacto que tienen en sus procesos. Así que esto es un tema que pica y se extiende. Vamos a comenzar porque si no nos quedamos más del tiempo predeterminado. Let's do it, let's do it. Y vamos a empezar, como empezamos todas las entrevistas de Life Whispers, let's go way back. Cuéntanos, Ruth, ¿cuándo tú te das cuenta que esto es algo que te gusta, que te apasiona? ¿Llegaste por casualidad? O sea, cuéntanos cómo empieza esta jornada. Pues primero, otra vez, gracias por la invitación. Estoy bien contenta de estar con ustedes aquí. Yo creo que hay personas que nacen para ciertas cosas y yo siempre digo que nací para hacer esto y si vuelvo a nacer haría exactamente lo mismo. Yo crecí en comunidades de mucha desventaja, en comunidades bien violentadas y bien marginadas, y yo estoy bien segura de que a mí me rescataron trabajadoras sociales poderosas de comunidad y maestras. Yo era la típica niña que peleaba, que tiraba, que quizá como su mamá tenía que trabajar tanto, carecía, ¿verdad?, de ciertas oportunidades y de cierta representación en las escuelas en los 90, imagínense, con muchos sesgos encima entre racismo, inmigración, entre otros. El asunto es que mi mamá, muy sabia, me apoyó para estar en una escuela especializada en artes, y cuando yo termino el cuarto año, yo entro como primera generación a la Universidad de Puerto Rico a hacer un bachillerato en arte. Yo quería ser artista. Y como pasa con cualquier persona que llega a la UPI, uno como que se transforma, ¿verdad? Y es inevitable que uno tenga unas conexiones particulares. Así que conozco de cerca a un grupo de estudiantes revolucionarios maravillosos que había en la Universidad de Puerto Rico, y con ellos aprendo un poco más sobre pedagogía y decido hacer unos cursos en educación. Eh, Cuando terminó el bachillerato, eh, originalmente mis planes eran convertirme en artista, yo iba a ser artista. Y me había enterado que estaba embarazada de mi primer hijo. Así que detengo un poco los planes de ser artista y empiezo a buscar trabajo. Y llego, pienso yo, que todo lo que me ha pasado tiene propósito. Llego a esta escuela Montessori en Cupey a ser maestra de arte y asistente. Y desde el primer día que yo pisé ese espacio, mi vida se transformó, pero de una manera... Fue amor a primera vista. Montessori y yo fue así como un clic a primera vista, porque yo creo que de las maravillas que tiene el método y por qué es tan importante y tan relevante hoy, y lo vamos a hablar más adelante, es que es el espacio pedagógico ideal para que uno tenga la capacidad como adulto de varias cosas, pero sobre todas de respetar al niño íntegramente, de permitirse ¿verdad?, ser maravillado por la grandeza del niño en su autonomía y en su proceso de aprendizaje que se construye a sí mismo. Es un milagro neurológico. Y también porque permite la oportunidad al adulto de romper con muchos esquemas y con muchas ideas trabajadas con la historia, ¿verdad? ¿Verdad? Desde la manera en que nos educan de forma tradicional, ¿verdad? Nos ayuda, este método nos permite y me permitió hace 16 años que yo pisé ese espacio, tener una conciencia mucho más formal de lo que debe ser la educación no tradicional, no violenta, una educación que lo que procura es transformar al ser humano. Qué bonita experiencia y qué lindo como todo se fue como... Soy fiel creyente, ¿verdad? De que un camino siempre nos lleva al otro y que haya sido como tan, tú sabes, termina, o sea, tú estás en estos sueños de artista, ¿verdad? Porque nosotros tenemos sueños bien locos y a veces la misma vida dice, pero es que es por aquí, y te lleva de unas maneras bien diferentes y cuando llegas, pues uno resiste al principio, ¡ah, mi sueño! Y de momento cuando llegas al nuevo capítulo, tú, ¡wow! Lo que estabas esperando. Y saber que no solamente conecta contigo, pero es algo tan bonito, ¿verdad? Para la sociedad y para todos estos niños. Quería hacer un comentario aquí y es que yo tengo un poquito de inside information y quiero coger la ventaja para poder compartirla de que el hogar, cuando sueña con un espacio diferente de educación,
lo sueña porque los niños y niñas que iban a la escuela regular que les tocaba no eran bien manejados. Y entonces constantemente estaban llamando. Entonces nace también como que la sugerencia, esta conspiración se da porque quieren darle a los niños y niñas un espacio diferente y por eso es que no podía ser una educación tradicional. Así que no estamos diciendo que la educación tradicional sea mala, sino que realmente para este caso no podía ser una educación tradicional porque no iba a responder a las necesidades individuales que tenía la niñez que estaba dentro del espacio del hogar Cuna San Cristóbal, que sabemos que venía acarreando un montón de cosas. ¿Verdad? En otras oportunidades que hemos tenido de desarrollo profesional, descubrir cómo el trabajo que se hace en un espacio Montessori se alinea, pero es un paralelismo casi como espejo, se alinea tan y tan bien a las prácticas apropiadas para trabajar con la niñez con trauma. Así que el huracán María nos permitió en aquel momento como darnos cuenta de que las experiencias traumáticas las viven sí nuestros niños que residen en hogares, pero también nuestros niños de la comunidad vivieron un trauma, ¿verdad? Como el resto del país. Aprendimos un poco más sobre el trauma en el 2017-2018, nos empoderamos más de ese tema y desde ahí es que entonces hemos estado como diseñando, ¿verdad? Quizá no soy artista plástica formal que tiene exhibiciones de arte, pero tengo que decir que lo que ha pasado en términos de cómo creamos, cómo resolvemos, cómo gestionamos procesos para responder mejor a nuestra población ha sido como también una obra de arte colectiva. Te pregunto, yo de pequeña estuve en un Montessori, pero estuve como un añito, entonces todo el mundo sabe que el método Montessori es diferente. Lately hay mucho cuestionamiento de la educación tradicional. Por ejemplo, yo era una persona bien hyper, bien visual, bien sociable y me gustaba, por ejemplo, yo estudié en una universidad que se alineaba mucho con mi personalidad y me fue muy bien. Sin embargo, en la educación tradicional, yo era como average o un chin below average, porque no estaba alineado con esa personalidad mía. Cuéntanos un poquito qué es el concepto, ¿verdad? Montessori a nivel, en líneas generales. Y qué son, como que estos staple elements, ¿verdad? Que hacen que Montessori sea tan exitoso y que haya durado tantos años y tenga la reputación que tiene, porque todos hemos escuchado Montessori, ¿verdad? Hay gente que está como que revolucionando la escuela del futuro. Yo sigo unas cuentas de Instagram súper interesantes que muestran la educación del futuro, pero no es este concepto Montessori, es como bien inteligencia artificial y como que tecnología. So, quiero saber un poquito más para entender el foundation, ¿verdad? De por qué este concepto es diferente. Pues yo tengo que decir que una de los conceptos principales de la educación Montessori dentro de, ¿verdad? Mi opinión, para que sea exitoso es pensar que fue una mujer médico, de las primeras médicos que se graduaron en Roma hace 100 y pico de años, que diseñó unas estrategias, en aquel momento eran sencillamente unas estrategias, un método educativo para demostrar que los niños que en aquel momento la sociedad le llamaba desahuciados, ¿verdad? Que no es una palabra que usamos hoy, podían aprender. Así que originalmente el método nace con la intención de proveerle a niños y niñas que no quería la sociedad, ¿verdad? Que tuvieran una educación que se atemperara a sus fortalezas y a sus necesidades. Así que es bien interesante porque el despliegue del currículo de Montessori hasta elemental es un currículo, ¿verdad? Que lo que permite es un aprendizaje completamente concreto de los conceptos, porque hay un asunto, ¿verdad? En aquel momento María Montessori no tenía acceso a herramientas para entender la neuroeducación, porque la neuroeducación no era algo de lo que se hablaba en los 1800, ¿verdad? Pero ella estaba bien convencida de que nosotros nacemos con unas capacidades psíquicas excepcionales y que lo que hay que hacer es enriquecerlas ¿verdad? Y reforzarlas. Así que ella hace todo este despliegue curricular de manipulativas para entender todos los conceptos. Así que uno de los pilares de Montessori es que el aprendizaje es completamente concreto y que el niño tiene la capacidad de manipular y de tocar conceptos tan abstractos como millares y hacer suma de millares y decir 3.425 agarrándolo con sus manos desde los 5 añitos, por ejemplo. Primero, ¿verdad? Que el aprendizaje es completamente concreto y luego entonces se da un paso hacia la abstracción. Segundo, que el aprendizaje también se trabaja de forma individual. El adulto que guía el proceso o la guía Montessori va a acompañar al niño de forma individual. Claro, que sí hay dinámicas que se dan en comunidad, sí,
pero la guía se convierte en una experta, ¿verdad? Que observa y reconoce, Viviana ya puede hacer suma con los millares, qué chévere, pero quizá Irma todavía está identificando los millares. Déjame ajustarme para trabajar con Viviana de un ritmo y trabajar con Irma de otro, ¿verdad? Así que es concreto, es individualizado y hay un alto contenido de conciencia social, ¿verdad? A través del currículo que ellos le llaman el currículo cósmico, que entonces lo que propone, y esto yo pienso que tiene que ver mucho con que María Montessori vivió 2 guerras mundiales, ¿no? 2 guerras mundiales. Eh, Hay un componente completamente de estudio, ¿verdad? Ella le llama la tarea cósmica, que lo que propone es que estamos en este planeta Tierra, nuestros niños y niñas son seres maravillosos, nacidos perfectos, eh, y necesitan estar rodeados de adultos y necesitan construir una comunidad propia para ellos al futuro. Así que no se minimiza la capacidad que tiene el niño de entender lo que son los valores, de entender lo que es la vida en comunidad, de entender lo que es el cuidado con el medio ambiente. Todo lo contrario, se parte de la premisa de que un niño pequeño va a tener el interés de estudiar los animales o de conocer los seres vivos y que en la medida en que él tenga ese interés y ese respeto por los animales o los seres vivos, pues entonces, ¿qué hay que hacer? Reforzar ese interés y entonces insertar los valores, ¿verdad? Del respeto, la empatía, entre otros, la conservación para cuidar del medio ambiente, de los seres vivos o de las causas justas. Y entonces, pues, un poco Montessori se sale del molde tradicional, porque si partimos de la premisa de que el respeto es un valor universal, pues entonces el adulto no se considera superior al niño, el adulto camina y aprende con el niño. Eh, y entonces es bien bonito porque se hace todo un trabajo como de comunidad, donde los padres son importantes, donde los cuidadores son importantes, donde los niños son importantes, donde todo el mundo participa en la toma de decisiones, donde si hay alguien que necesita un apoyo, los mismos niños pueden buscar las soluciones al tema. O si hay una situación en la escuela, los niños pueden resolver eso, ¿verdad? Pero se da a través, ¿verdad? De esa conciencia de colectivo que se fomenta dentro de las escuelas Montessori. Así que yo creo que eso es un poco lo que más hace distinto a Montessori de otros métodos, porque pues, como yo siempre le digo a la gente, presentar un manipulativo Montessori, eso lo puede hacer cualquiera. Pero esa conciencia de vida en comunidad es algo que se trata de fomentar en los espacios Montessori. Y yo quiero aprovechar eso que acabas de comentar, Ruth, para que puedas explicarnos un poquito, porque uno de los elementos principales del bienestar, ¿verdad? Cuando hablamos de wellness, tú buscas las investigaciones y siempre van a estar las relaciones sociales saludables como uno de los pilares del bienestar. Sabemos que de las personas con las que podemos tener esos vínculos seguros, pues pueden tener un impacto bueno en nuestro sistema nervioso y demás. Y algo que a mí me llama la atención de lo que acabas de mencionar, pues es todo esto del énfasis que le da dentro de una mirada educativa, porque sigue siendo un modelo para enseñar a la niñez a desarrollar unas destrezas que cumplen con un currículo académico, porque cumplen y te hablan de cosas que quizás otros niños de escuelas elementales X pueden dominar, pero este aspecto de comunidad a mí me parece interesante y sé que hacen asambleas, donde en la asamblea también se hablan de las emociones, incluso como mamá Montessori, sé que también nos brindan herramientas para que este aspecto emocional lo podamos incluir de una manera sensible y validando eso que ellos y ellas sienten. Entonces quería que nos comentaras un poquito sobre este aspecto de las asambleas, del impacto de la comunidad, tanto en la niñez, pero también en la mirada de cómo sanar en comunidad, porque yo creo que al final del día este proyecto es un proyecto que propone sanar en comunidad. Precisamente, un poco, ¿verdad? Cuando hablamos, ahorita mencioné el asunto de la inclusión, uno de los pilares, ¿verdad?, de la educación inclusiva y de la educación sensible al trauma es, pues, en efecto, conocer la comunidad. Así que, como nosotros definimos inclusión, por ejemplo, no es la misma manera en que otra escuela Montessori, cruzando la avenida aquí, va a practicar ese principio. Cuando hablamos de comunidad y sanar en comunidad, para nosotros es bien, bien, bien importante conocer bien quiénes son todos los individuos que colaboran, cuáles son las necesidades, cuáles son las áreas que quizá como equipo, como colectivo, desde lo que es el staff de la escuelita, podemos mejorar para acompañar. Y entonces, por ejemplo,
prácticas como hacer conscientes a todos nuestros adultos, niños, adultos cuidadores, padres o staff de cualquiera de los hogares, prácticas como cambiar nuestro vocabulario y en vez de decir, mañana cuando te vayas, digo, ahorita cuando vayas a tu casa, pídele a tu papá que te ayude a buscar X, Y, Z. Cambiamos nuestro vocabulario y, por ejemplo, podemos decir, hoy en la tarde cuando vayas al hogar, ¿verdad? Porque hogar es un sinónimo de casa y lo puede usar mucha gente, de hogar y no de hogar. Eh, Pídele a tu adulto o a tu adulta o pídele a tu cuidador que te ayude con X, Y, Z, por ejemplo. Y entonces eso, aunque parece algo simple y que quizá un niño pequeño, un preescolar, pasa por desapercibido, lo tiene ahí en su conciencia. Y cuando le toca manejarse en términos del lenguaje con otras personas en otros espacios, pues obviamente despierta la curiosidad. Eso permite que todo el mundo se sensibilice y entonces cuando ya les toque estar en elemental, que el niño tiene un poco más de madurez, es casi como, ¿verdad? Está normalizada la idea de que tenemos familias diversas, de que no necesariamente hay una mamá y un papá en la casa, de que no necesariamente es tu mamá la que te cuida o tu papá el que te cuida, eh, de que hay una variedad de personas que pueden ser tus cuidadores y eso lo vamos definiendo desde bien pequeños en el espacio. Un poco, ¿verdad? Para abrazar a nuestra comunidad que es diversa, que nuestras familias son diversas. De la misma manera, por ejemplo, los talleres en que se le ofrecen a las familias y adultos cuidadores, cada vez estamos como afinando mejor cómo los proponemos, porque en un principio había muchas integraciones entre los hogares y los adultos cuidadores, pero en la medida en que hemos ido avanzando y nuestra comunidad cambia, sabemos que hay unos temas que los adultos encargados quieren tener que no necesariamente son las realidades del hogar. Y por ejemplo, este último semestre hemos estado trabajando unos talleres específicos para las cuidadoras de hogares que les dan herramientas para manejar mejor los nenes, por ejemplo, en los hogares ¿verdad? En los hogares donde están viviendo temporariamente nuestros niños. Pero de esa misma forma, por ejemplo, temas como abordar la sexualidad desde niños tan pequeños como de 1 año y medio, son temas que hemos traído también para nuestra comunidad con la intención de empoderar a nuestros adultos encargados y a nuestros adultos cuidadores sobre el tema, sin tabú, sin prejuicio, todo lo contrario, de un enfoque un poquito más integrador, montessoriano, con respeto, empoderando a nuestros adultos, pero para que ellos también se empoderen y trabajen con sus niños, un tema que socialmente sigue siendo ¿verdad? Tan complejo y que desde nuestra perspectiva, desde nuestra filosofía, se debe abordar como lo que es un asunto natural, por ejemplo. No Tienes sé que si eso ser contesta la padre pregunta. Montessori para ir a estos trainings. Yo siento que dicen que uno no tiene como que un manual de instrucciones cuando se convierte en padre y yo pienso que uno tiene que volver a la escuela a aprender algo tan simple como lo que tú estás diciendo de cuando tú no es tu realidad. Tú no piensas mi casa, mi papá, tu casa, tu papá. Y el daño que puede hacer a una persona que no tiene papá y no tiene casa es heavy. So, yo tengo este conflicto en cuánta inclusión es exclusión, como que estamos tan envueltos en este tema de todes y ellas y todo esto que llega un punto donde we take it to an extreme. ¿Cómo ustedes se aseguran, verdad, de manejar la inclusión de una manera que no se vaya como que a este extremo? ¿Es necesario el extremo? Y eso también para ti, Irma, a nivel psicóloga, ¿verdad? Porque a veces yo pienso eso, como que sí, sería súper respetuoso, es necesario, no es necesario. Esa es la línea donde a mí la parte de la educación inclusiva, por eso mismo esto de si vamos a enseñar religión o vamos a hablar de sexualidad cuando los niños son pequeños, is it too early? Pero como ya hay personas que tienen unas experiencias que tal vez otros no tienen, no sé, mi pregunta es un poco broad, ustedes cojan las áreas que crean que pueden aportar, pero sí es algo que la inclusión a veces me confunde, ¿verdad? Tengo que entrenarme para tocar todos los temas de la inclusión o hay como que un estándar y de ahí pues cada persona lo va como maniobrando. No sé cuál de las dos quiera contestar. Yo comenzaría por definir el concepto de inclusión según lo define la UNESCO, que es quien declara los derechos universales de la niñez, ¿verdad? Y como mi trabajo es defender a los niños, pues esa es la definición que yo uso. Eh, un poco la definición lo que propone es que se vele dentro de espacios que abrazan niños, que ningún niño se siente excluido,
que los niños que están en esa comunidad particular, se sientan que pertenecen. Y obviamente nosotros lo ampliamos no solamente a nuestros niños, sino también los adultos que cuidan. Así que desde esa definición, yo creo que lo importante es saber que la inclusión no se tiene que ver igual en todos los espacios. Por ejemplo, nosotros tenemos una niñita que nos visita todos los campamentos, vive en uno de los hogares y ella es sorda. El primer campamento que vino, ninguna de nosotras sabía lenguaje de señas. ¿Qué hicimos ese verano? Agarramos un curso de enseñanza básico, pero no lo dejamos en que el staff supiera lenguaje de señas. Todo el staff, incluyendo la persona que cocina. Todas las asambleas de comunidad con todos nuestros niños se dicen los días de la semana en señas, los números, se canta cumpleaños en señas, se saben decir sus nombres, agua, ir al baño, mamá, papá, todo ese vocabulario básico para tener alguna conversación corta, aquí se maneja en señas. Así que cada verano cuando esa niñita viene y nos visita en el campamento, tiene la oportunidad de comunicarse, aunque sea básico, con nuestros niños y niñas, y tiene la oportunidad también de sentirse acogida, de sentirse recibida, de sentirse que importa, porque nos estamos ocupando de hablar su lenguaje. Así que desde esa perspectiva es que abordamos, ¿verdad?, el tema de la inclusión. Ciertamente, y yo creo que esto es un asunto global, ciertamente, ¿verdad?, el tema de la inclusión se ha convertido como, ¿verdad?, lo han querido redefinir en diferentes espacios y eso pues quizá es válido. Pero yo siempre, cuando me hacen esa pregunta, yo siempre me abrazo a la definición, ¿verdad?, de la Declaración Mundial de los Derechos de la Niñez. Hay un asunto con que el niño que tú tienes en tu espacio educativo se sienta que pertenece. Y cómo entonces el equipo de esa escuela y la comunidad escolar se organiza para apoyarlo. Claro, siempre con áreas de oportunidad, siempre con áreas para mejorar, eso es en definitiva. Pero quizá rayamos en excluir o en irnos muy too much, cuando quizá, por poner un ejemplo, y va a ser un ejemplo bien absurdo, pero quizá cuando yo quiero que todo el mundo aprenda alemán, porque eso es inclusión, es como, ¿verdad? Un ejemplo que no, quizá no es tan realista, pero un poco pues por ahí va la definición en términos académicos y escolares. Sí. Súper. Yo creo que la conversación sobre inclusión es interesante porque en muchas ocasiones, por la manera quizás que se han promovido ciertos temas en diversos espacios, asociamos la palabra inclusión con la comunidad LGBTQI+, o con el derecho de las mujeres, que entonces donde usualmente los utilizamos. Y cuando tú hablas, ¿verdad, Viviana, sobre el uso de lenguajes como el elle y este tipo de cosas, yo lo veo como posturas políticas. Y cuando hablo políticas no hablo de los partidos políticos, sino como una manera de hacer un statement. Por ejemplo, yo que doy charlas y conferencias, si mi mayoría de la población en mi charla o mi taller son mujeres, usualmente yo voy a usar mi lenguaje en femenino, pero es simplemente para ser consciente que la mayoría somos mujeres. ¿Por qué? Porque es demasiado normal el asunto de que usemos el masculino, y el masculino lo que hace es invisibilizar las mujeres y otras identidades, ¿no? Entonces, yo creo que es cómo, dónde y por qué lo utilizamos, ¿no? Yo creo que no hay como una respuesta de si es bueno o es malo. Yo creo que depende del espacio donde estemos y las posturas y los mensajes que querramos dar. Por ejemplo, cuando estoy en televisión, pues yo no voy a decir, pues, ellas, porque es un lenguaje que no se utiliza en ese espacio. Sin embargo, quizás voy a usar personas, voy a usar la niñez para hacer una referencia, porque es parte de mis valores como mujer feminista que soy, de hacer visible que habemos más personas más allá del género masculino. Pero en muchas ocasiones estos son más que nada posturas políticas que buscan llevar un mensaje y crear una conciencia de algo que es invisible, ¿no? Entonces, no creo que janguear en los extremos nos favorezca. Yo creo que es un punto de evaluar dónde, cómo y por qué estoy utilizando un lenguaje y cuál es el propósito. Pues no es por chaval, ¿verdad? Que un poco así yo lo veo. No sé si eso hace sentido.
Sí, tiene mucho sentido y creo que al igual que el concepto de Montessori, ¿verdad? Es entender el individuo con el que estás trabajando, que yo creo que Ujú, lo que pasa mucho, como tú dices, esto sí me refiero a espacios políticos, de partido o estructura en cualquier sitio, queremos seguir un manual y es como que hacer la ley, eso es lo que dice, pero es como que si tú eres si tú estás en un aspecto social donde conviven tantas personas diferentes, invierte algo de tiempo en conocer tu gente. Y yo creo que lo mismo pasa con los padres. A veces tienen tres, dos hijos y de momento quieren algo general. Quiero tratarlos a todos por igual. Y entonces, si todo es igual, pues yo hice mi trabajo. Y es como que a veces un niño necesita algo muy diferente a lo que necesita el ujú, otro. Y tratar de crear una estructura general puede hacerle daño a las dos partes. Así ujú, que siento que tanto, ¿verdad? Dentro de la inclusión, educación inclusiva, como lo manejan ustedes, como las personas que están simplemente mirando la comunidad de su propio household, creo ujú. que invertir el tiempo en conocer todas las personas que son parte de esa familia, entender sus carencias, sus fortalezas, eh, es como el primer paso, diría yo. Y algo que me encantó, Ruth, que dijiste, es este tema de respetar a los niños tanto como si fueran adultos. Yo creo que todos crecimos y ahora hay como un trend en TikTok e Instagram donde los papás como que empiezan una oración y dice, o te lo comes o te... Entonces nosotros crecimos todos como con este sentido de que los padres son la autoridad tan y tan y tan y tan y tan, y tan heavy que temíamos, respetábamos desde el espacio de miedo. Y luego ahora dicen como que, pero los jóvenes han perdido el respeto. Volvemos a la parte de que los extremos nunca son buenos, pero yo sí creo que, como tú bien dices, los niños tienen tanto que enseñarnos que se nos olvida. Mi sobrinita, no sé, yo estoy enamorada de ella porque estar con ella me abre a un mundo no sé, me da como que una perspectiva tan bonita y me encanta que también el concepto Montessori permite el espacio de como que es un dual conversation, esto es una asamblea, ustedes hablan, yo hablo, como que ese espacio de tú vales y yo te escucho. Creo que, wow, siento que es algo tan básico que fallamos mucho cuando establecemos como que estructuras autoritarias. Como que de momento creemos que yo soy el padre, yo mando, yo soy la principal, sigue la regla. Y es como que no, esto es un espacio donde todos convivimos. ¿Tú ves que se pierde, o sea, tú que trabajas con tantos niños, especialmente niños que vienen de unos backgrounds un poquito más complejos, tú ves que dar demasiada independencia o demasiado caso a la individualidad también le quita un poquito a lo que sería ese respeto, esa autoridad, una estructura que, tú sabes, cuando vayas a la sociedad, tú vives en un modelo free willy, como yo le digo, o sea, tú tienes que aprender también que el mundo no se acopla a ti. ¿Cómo podemos como que balancear, ¿verdad? Este concepto y que tú has visto, la mayoría de los casos tiene buenos resultados, hay algo más, ¿verdad? Un toque que hay que considerar. No sé, vuelvo con mis preguntas bombitas. Son muy buenas preguntas. Estoy bien contenta con todas ellas porque son importantes y pues este espacio permite, ¿verdad?, aclarar dudas que otras personas también pueden tener que son parecidas. Pues mira, María Montessori tiene una cita que no la puedo citar textual, valga la redundancia, pero ella dice que darle al niño permiso de hacer lo que quiera sin estar preparado es como faltarle el respeto a sí mismo. Así que un poco la cita lo que quiere decir es que para que un niño tenga cierta independencia y cierta autonomía, primero tiene que demostrar Mm, desde bebé, con hitos del desarrollo, que realmente puede o no. Y eso es pues lo que implica es que los adultos que estamos a cargo desde la educación o desde la crianza, tenemos que tener nuestros oídos y nuestros ojitos bien puestos y nuestro corazón bien dispuesto a observar cuando nuestros niños, niñas, jóvenes nos dicen que están listos para un nuevo reto o para una nueva tarea. Porque quizá cuando nosotras éramos jóvenes no sabíamos apalabrar que estábamos listas para ciertas independencias o para ciertas cosas. Y como tú bien mencionaste, pues nuestros padres quizá entendían que su trabajo era ser autoridad, la autoridad que cuida y que pone los límites. Los niños desde que nacen conocen los límites. El trabajo del adulto es buscar el lenguaje apropiado y respetuoso para
continuar poniendo cada vez más límites o cada vez permitir más libertad en la medida en que el niño demuestre que los puede manejar. Por ejemplo, nosotros en el espacio tenemos una mesita de merienda para que los niños se sirvan la merienda. Desde el año se sirven la merienda solo. Obviamente, un niño pequeñito, tú le vas a decir que se tiene que servir un pedazo de pera, por poner un ejemplo, y un niño pequeño probablemente va a coger el pedacito de pera o no va a coger el pedacito de pera o va a coger 3 y no se los va a comer, eso es bien normal. Así que pues estratégicamente los adultos lo que tenemos que hacer es preparar un envase pequeño y estar más pendientes, porque eso es lo que requiere un niño pequeño. Pero un niño preescolar de 3, 4, 5 años ya sabe contar y va a estar pendiente. Y si otro compañerito coge lo que no es, otro amiguito lo puede corregir y el adulto no tiene que intervenir. Y entonces ya llegan al nivel de escuela elemental donde meriendan si quieren merendar y si no, ellos mismos ellos vienen, buscan la merienda en la cocina, la llevan, están pendientes, le informan a sus compañeros cómo va a ser el proceso, etc. Cosas tan simples como eso, ¿verdad? Es darle libertad, pero obviamente con ciertas normas, con ciertos límites. Una de las bellezas a través del método es que propone la vida en comunidad y entonces siempre se va a reforzar. Es que si te comes toda la pera, tu amiguito no va a tener pera para comer. ¿Ves? Sumado a eso, y es la belleza, ¿verdad?, del proyecto de la Escuela Montessori San Cristóbal, cuando tú tienes niños que han vivido unas experiencias traumáticas por maltrato y negligencia, pues está dado de que en la medida en que ha habido mucha negligencia, pues quizá no van a haber ningún tipo de límite. Entonces, pues no debemos confundir la idea de la libertad con el libertinaje, ¿cierto? ¿Verdad? Como popularmente le decimos por ahí, este asunto donde no hay normas, donde no hay estructura. Y eso, pues, la realidad es que nos enfrentamos a eso periódicamente, probablemente todos los eneros y todos los agostos, que es cuando hay como un movimiento de niños en todas partes y llegan aquí a los hogares que servimos. Y entonces, pues, la práctica nos ha dicho que estos niñitos que llegan con ese historial no van a entender ni siquiera el mundo cómo funciona, ¿verdad? Eso que tú estabas diciendo es que el mundo tiene reglas, pues eso pasa con un niño que no ha tenido ningún tipo de estructura. Un niño que no sabe cuándo va a comer, cuándo le van a dar un cocotazo, cuándo le van a gritar, cuándo se va a acostar a dormir, cuándo se va a bañar, cuándo lo van a enviar a la escuela, cuándo no, pues va a tener todos sus parámetros relacionados al orden social descompensados. Así que una de las bellezas de Montessori, especialmente para los niños que han vivido este tipo de trauma, es que Montessori es una rutina bien exacta, bien pensada para los nenes que tienen. O sea, para los nenes que tienen ese semestre. Esa rutina está bien pensada, bien estructurada, somos bien consistentes. Yo siempre le digo a la gente que en Montessori todos los días son iguales. Todos los días son iguales, porque entonces se va creando como un patrón. Vamos, de repente si guiamos carros yo no tuve el privilegio de guiarlo desde los 16 años, pero ya yo estoy en automático, ¿verdad? Yo le llamo el autopilot. Tú sabes cuándo tienes que parar, tú sabes que no te vas a comer la luz, tú sabes que si está amarilla reduces la velocidad, tú sabes que hay carreteras donde puedes guiar bien rápido, que puedes guiar bien lento y tú lo haces como en automático. Tú no tienes como una señal que te va diciendo todo el tiempo, hey, frena, hey, aquí puedes correr más, hey, qué sé yo, vira a la derecha. Bueno, quizás sí, eso sí lo tenemos con Google Maps, pero todas esas reglas de tránsito nadie nos las tiene que decir. Pero ¿cómo las aprendimos? Pues con un manual y un patrón. Los niños en Montessori, especialmente nuestros niñitos que vienen sin ningún tipo de patrones, necesitan que las rutinas sean las mismas y que todo lo que pasa en el día sea predecible. Y la belleza de este proyecto es que entonces nos damos cuenta, a veces hemos tenido resultados a las 2 semanas. Si Hogar está con nosotras, ¿verdad?, bien set, y nosotras acá estamos bien set, a las 2 semanas un niño sin ningún tipo de estructura, se nota, ¿verdad?, esa transición, ese cambio, ese orden. Y yo creo que de los regalos que son los que me producen una satisfacción enorme, es ver cómo esa carita que llega bien angustiada, con mucho coraje, con mucho temor, a las 2 semanas todos esos gestos faciales se van como suavizando. El niño se siente como más cómodo, más en armonía con el espacio, y pasa el tiempo y después tú ves que son niños que son felices de estar aquí
Ujú. porque saben que es un espacio bien cuidado, bien protegido, que siempre va a ser lo mismo, que siempre va a haber mucho respeto. Así que el niño necesita eso. Y un niño típico que no ha vivido trauma, también su cerebro está pensado para eso, para entender patrones. Sí. Y entonces, pues un poco por ahí se redefine también el asunto de qué es eso de libertad y qué es eso de límite. Este, pues la idea siempre va a ir de la mano de que la libertad realmente es disciplina. Tú adquieres la disciplina de servirte un pedacito de pera. Y también, cuando estás más grande y quieres más, de preguntar si puedes coger más. Ujú. Eso es libertad. ¿Lo ves? Tú adquieres ciertas disciplinas y en la medida en que vas creciendo y las vas dominando, tienes más disciplinas que puedes desarrollar. Yo tengo dos comentarios que quiero compartir. El primero es poder reflejar que tanto para la niñez como para las personas adultas, cuando tenemos rutinas, nuestro sistema nervioso se calma porque sabe que es exactamente lo próximo que va a pasar. Y cuando hemos tenido experiencias difíciles, el nivel de incertidumbre tiene a nuestro sistema nervioso alerta buscando el peligro, ¿verdad? Porque y lo comparo, por ejemplo, con mujeres que están en relaciones de violencia doméstica. Tú sabes que estás en una relación de violencia, tú sabes que a veces recibes golpes físicos, pero tú no sabes cuándo es el próximo cantazo que te van a dar. Entonces tú sabes que hay una tensión porque tú estás ahí como... Entonces esa sensación de rutina soothe el sistema nervioso. Porque el sistema nervioso es como que, ok, ya sé qué es lo próximo que va a pasar, ya sé cuál es el próximo paso, y es como muy bonito, lo veo, yo trabajo principalmente con personas adultas, la única relación que tengo con la niñez es por mi maternidad, pero es bien bonito cuando nos podemos dar cuenta cómo podemos hacer diferentes rituales, rutinas que nos pueden ayudar a organizarnos y cómo cambia mi manera en que interactúo conmigo misma y con otras personas, que eso es un poco como para ampliar lo que comparte Ruth. Y quería compartir una anécdota que hace algunos meses, verás, siguiendo esta cuestión de los límites y demás, yo estaba en casa de un familiar y a mi hijo le encanta el bizcocho mojadito, ¿verdad? El bizcocho homemade mojadito que es bien rico. Y estábamos en casa de un familiar y él ve que tienen una bandejita de bizcocho mojadito y él, muy respetuoso, va donde la dueña de la casa, que es mi tía, y le dice, permiso, ¿ese bizcocho es para ustedes o es para compartir? Yo ¡Qué por poco, bello! yo por poco me muero y yo en ese momento sentí como que vergüenza porque yo como que, Jay, ¿cómo tú preguntas eso? Como que eso no se hace. Pero todas las personas adultas, porque mi hijo pues en ese momento ya no, ya hay otro, pero en ese momento era el único niño de la familia, todas las personas adultas estaban como que... Wow, él entendió, otro niño a lo mejor hubiera, yo quiero bizcocho, ¿qué? Y él simplemente entendió que estoy en una casa ajena y tengo curiosidad. Eso es de ustedes o es para compartir, porque si es para compartir, yo quiero, ¿verdad? Entonces me parece muy bonito como para ejemplificar eso de que hablaba Ruth, porque algo que a mí me hacía mucho ruido al momento de convertirme en mamá Montessori, es como que, bueno, pero si yo puedo escoger trabajar, pues yo no voy a trabajar nada, yo me voy a quedar todo el día jugando, y jangueando, y a veces tenemos la oportunidad de ir a los ambientes a ver a los niños trabajando, y tú los ves como hormiguitas trabajando y cogen sus trabajos y las maestras no están encima de ellos cogen su trabajo, se enfocan, se ayudan, y es como, parecen pequeños adultitos del nivel de conciencia y responsabilidad. Incluso esta mañana mi hijo me decía, bueno mamá, hoy es el último día de clase, yo espero que haya party porque ayer yo terminé mi agenda. Me quedé un poco más tiempo, pero la terminé. O sea, él estaba muy consciente de que él terminó su agenda y él hoy Bello. quería party porque hoy es el último día de clase. ¡Qué lindo! Y me da curiosidad, vuelvo a esta parte de, o sea, en ese caso donde cada cual está a su ritmo, ¿cómo te aseguras de que no se te atrase a alguien más? ¿Cómo funciona esa parte? No sé si Pues es sí, medio redundante a lo que pregunté ahorita, pero... no, todo lo contrario. Esa siempre es como una pregunta que la gente hace sobre el método. Tiene que ver otra vez con cómo se manipulan los conceptos. Y entonces la belleza también dentro del método es que hay varios materiales pensados para desarrollar destreza.
Y entonces de repente lo que puede pasar es que si en efecto hay alguien que se queda muy atrás, pues no pasa nada. Se cambia el material con la intención de verificar si en efecto con ese otro material nuevo, que es un poquito más avanzado para algunas cosas, el niño puede dominar destreza. Hay una belleza también con el método y es que los ambientes Montessori son multiedad y multinivel. Mm, Eso lo que quiere decir es que en un ambiente preescolar van a haber niños desde los 3 hasta los 6. Y entonces un niño pequeño o un niño, como nos pasa a nosotras con los hogares, un niño que llega a un preescolar a los 5 años, va a aprender observando, porque todo el mundo está haciendo tantas cosas, que en la medida en que tú estás viendo cómo los demás hacen eso que a ti no te sale, también puedes aprender. Y mm, entonces pasa también que hay niñitos que tienen unas habilidades mayores en el área de las matemáticas o en el área del lenguaje, por ejemplo, que ayudan a sus compañeros, porque es multiedad y es multinivel. Y entonces es una belleza caminar estos pasillos y ver a los nenes del taller, que son los de elemental, ayudándose. En estos días, los días ayudándose a hacer sus portafolios para cerrar el año. Ellos ayudándose a poner sus papeles en las micas, a abrir las argollas qué de la cuchi. carpeta, o sea que eso también, eso es lindo, porque otra vez un aprendizaje en comunidad, donde el niño no se siente juzgado, donde el niño no se siente que se ve atrás, todo lo contrario. Todo el mundo aquí asume una postura de empatía y nos apoyamos. Qué lindo. Y me te tengo una pregunta a ti. Dime. ¿Se puede evitar el trauma? Pues mira, existen, tú dices en la niñez principalmente. Sí, 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 Ok. 100%. Bueno, tengo Sí, dos porque respuestas. mi train of thought viene de que esto suena brutal. Yo quiero volver a la escuela en un sistema Montessori. Me parece no solo fenomenal que estén usando ese sistema particularmente para esta comunidad, eh, pero estás ayudándole muchísimo a lo que ya pudo haber sucedido y Ujú, mejorándole a futuro. Em, ¿Cómo puedes prevenir que ya lo que o sea, tú me entiendes, ya el ujú, daño que está hecho, que va más ujú. allá de rutina, que prevenir eso, como que, y para las personas que no vienen de backgrounds complejos, o sea, yo vengo del espacio más privilegiado, bendecida, y con todo y eso, yo creo que mi hermana y yo todas tenemos alguito, ¿verdad? Que Ujú. como que hay maneras de prevenirlo y Pues, cómo. pues, tengo dos respuestas. La primera, como psicóloga y como mamá, digo y lo digo abiertamente, de alguna manera vamos a fastidiar a nuestros hijos. Yo estoy segura que JJ cuando tenga, quizás de aquí a 10 años, me va a reclamar algo, ¿verdad? Porque no soy perfecta, ¿verdad? Hacemos lo mejor que podemos, así que va a haber algo en lo que vamos a fallar. Yo creo que según hemos tenido el acceso para prepararnos, conciencia del impacto de cosas que quizás hemos arrastrado de nuestra crianza, pues hacemos mucha intencionalidad para poder compensarla. Por ejemplo, si vamos a ver 2 generaciones atrás, quizás lo más importante era compensar unas necesidades básicas porque esa otra generación tuvo mucha escasez. Entonces se enfocaron en las necesidades básicas. Entonces la generación que crió esa dice, diablo, mis papás me dieron todo, pero no estuvieron emocionalmente. Entonces esa generación va a enfocarse en darle emocionalmente, ¿me entiendes? Entonces yo crecí con una autoexigencia brutal de que siempre tenía que sacar A y ahí tengo a mi hijo en una escuela Montessori donde no tiene notas, porque yo no quiero que tenga esa presión, ¿verdad? Así que yo creo que de acuerdo a nuestra propia historia vamos a ir tratando de subsanar. Creo que estamos en un momento donde tenemos este tipo de conversaciones, hay podcasts que nos acompañan a tener ciertas destrezas. Pero estoy 100% segura y escuchemos este podcast de aquí a 10 años, cuando ya llevemos el season 20 de Life Whispers, que quizás JJ se está quejando de algo, ¿verdad? Ya yo me estoy imaginando, es que tú siempre me llevabas a terapia y yo no tenía tiempo para ir al parque. O sea, yo me estoy imaginando eso full, ¿verdad? Entonces, eso por un lado, es como mamá y como psicóloga porque lo veo todo el tiempo también. Ahora, poniéndome más seria, los eventos adversos están presentes y a la misma vez que están presentes hay factores protectivos. Entonces, cuando tenemos eventos adversos que provocan altos niveles de estrés, que sabemos que un cuerpecito, ¿verdad? Y estoy hablando de la niñez, está procesando cosas que no estaba lista para procesar, vamos a tener unas estrategias de supervivencia que nos van a ayudar a sobrevivir. Y esas estrategias de supervivencia
van a verse potenciadas o limitadas de acuerdo a otros factores protectores que podamos tener que nos puedan ayudar a cope mejor. Entonces, el impacto, ¿verdad? Y el trauma, esto es importante porque el trauma, quien único dice, tengo trauma, es la persona que lo vive. Tú puedes tener eventos altamente estresantes en tu vida y tú decir, fíjate, no, eso para mí no fue traumático. Pudo haber sido una herida, pudo haber sido un momento, pero para ti quizás no es traumático porque tuviste unos factores que te protegieron, ¿verdad? Entonces, yo pienso que no todo el mundo tiene trauma porque no todo el mundo los mismos eventos les aplican igual. Sin embargo, también sé que nuestra mayoría de estrategias de supervivencia, de la manera en que nos relacionamos en el presente, se forman en nuestros primeros años de vida y tomando en consideración que el cerebro se termina de desarrollar a los 25, pues no es hasta más o menos esa época que podemos tener otro nivel de conciencia para relacionarnos con ese espacio. Entonces, como yo lo veo como un espacio de honrar las estrategias que nos ayudaron a sobrevivir en ese momento, abrazar que mira, quizás eso en estos momentos de mi vida no me funciona, pero gano conciencia porque sé que entonces puedo mirarme, abrazarme, sostenerme. Quizás esa niña interior que hablábamos al principio de esta conversación, la puedo sostener y puedo decir, mira, hacia futuro ya estas estrategias no me funcionan, me voy a relacionar desde este otro espacio. Así que yo creo que todo va a depender de esa balanza entre esos eventos adversos, esos eventos altamente estresantes, que sabemos que la lista de los adverse childhood experiences, que son 10 puntos, pero tenemos otros eventos adversos que se pueden dar, como los que hablábamos ahorita de los desastres naturales y demás, que también tienen un impacto en nuestro desarrollo, y eso en comparación con los factores protectores. Y entonces ahí podemos ver un outcome, y un outcome de cómo pude sobrevivir. Algunas estrategias de supervivencia nos afectan, otras menos, pero vamos ahí navegándolo desde un espacio de autocompasión siempre. Wow, siempre súper buenas contestaciones. Me encanta escuchar eso. O sea, yo creo que es como esta aceptación de que you're never going to be able to shield yourself, ¿verdad? De todo el daño. Pero que nítido, pues no solamente estar educado con las opciones y alternativas y herramientas que existen, sino enfrentarlo como que esto es normal y esto vamos todos de la mano. Ruth, me encanta todo lo que has mencionado, especialmente todo este tema de como pilares de la educación Montessori. Creo que todo es transferible a el tema de la adultez, whether or not estás criando hijos, whether or not tengas traumas. Yo siento que todo lo que es respetar la individualidad, ¿verdad? Darnos el tiempo de conocernos, conocer las personas que están a nuestro entorno y entender que no hay un one size fits all. Es algo bien bonito que se puede utilizar siempre. Este tema de comunidad me parece algo súper lindo, como bien dijo Irma, y creo que las estadísticas están choretas, como decimos, de que una vida en comunidad siempre va a ser mejor para nuestro tema emocional, psicológico, de tantas maneras diferentes. Me encantó lo de la rutina, o sea, it doesn't matter, o sea, no importa de dónde venimos, ¿verdad? Y la rutina siempre va a ser algo que va a beneficiar a nuestro sistema nervioso. Eso me encantó, porque es verdad, a veces uno como que no lo piensa tanto a ese nivel fisiológico, biológico, o sea, pero nosotros estar en este, tú sabes, cambio de planes y cambio de todo, estamos alterándonos de maneras que no nos damos cuenta. So, me encanta lo que mencionas de esa estructura, esa rutina en el sistema, la inclusión, muy bonito porque me encantó esa inclusión con respeto a las personas a las que con quien te estás relacionando. No es una inclusión así generalizada, irrelevante, que puede ser, ¿verdad? De momento, como tú dices, vamos a hablar alemán cuando hay otras áreas, ¿verdad? Que tal vez son momentos o características como mucho más relevantes y que van a tener mucho más impacto en la comunidad en la que estamos presentes. Me encantó lo de los límites, casi como que es un privilegio. O sea, yo te llevo al privilegio cuando tienes la preparación. Eso me encantó. No es que yo te privo y no es que te doy todo, es que todo tiene como que su momento. Eso me pareció súper lindo y como que asociar la libertad con la disciplina, eso está fenomenal y me deja a mí como que
muchas áreas de pensamiento. Siento que los adultos debemos llevarnos mucho más de este sistema Montessori, no solamente en la educación infantil, sino también en los trabajos. Todo el mundo trabaja diferente, todo el mundo tiene ópera diferente y tenemos que ser bien compasivos con el proceso de cada persona. Yo siento que Puerto Rico y estos niños son bien suertudos de contar con un recurso como tú. Eh, a veces uno ve, ¿verdad?, todas estas películas y todas estas personas que están en apoyo, pero la intención viene de otro lado y esa energía viene de otro lado y me llena de satisfacción, ¿verdad? Y no solamente que todos estos niños, ¿verdad?, pasen por ti, pero el famoso JJ, que lo queremos un montón, también pasa Yo, este proceso. yo quería aprovechar algo para decir rapidito y para ir cerrando, escuchando a Ruth y atando la pregunta que me hiciste ahorita, Viviana, de que si el trauma se puede evitar. Si lo generalizamos un poco, yo creo que el dolor no lo podemos evitar, pero podemos equipar a nuestra niñez para que tenga herramientas y recursos para toda la vida para que lo podamos gestionar. Kind of bringing it all together, ¿verdad? Por eso de ir cerrando, siento que también cuando tú dices como que, y yo te pregunté, ¿el trauma se puede evitar? Yo creo que la palabra trauma se utiliza cuando hay algo traumático, ¿verdad? Pero muchas veces pasamos por cosas adversas y no necesariamente nuestra manera de definirlo es utilizando esa palabra. Así que estoy súper alineada contigo. Mientras tú tengas los recursos, un equipo de apoyo, gente que te ame, gente que te muestre, ¿verdad?, que todo se va a pasar en un sitio donde convivamos billones de personas. Es imposible que nuestros caminos sean completamente rectos y que no pasemos por algunos momentos de empuje, ¿verdad? Y yo creo que parte del bienestar es aceptar que esto es parte de, pero que las herramientas, los caminos, las posibilidades y las oportunidades existen y que del otro lado hay mucha gente que está muy dispuesta a ayudarte, especialmente personas, ¿verdad?, que vinieron mucho antes, que establecieron este tipo de sistemas, como lo fue María Montessori, ¿verdad?, estructuras que ayudan a que todo el mundo como que encuentre su lugar en este mundo y se sienta acompañado en el proceso. Me ha encantado esta conversación, me fui hasta como que un poquito emotional, pero creo que nos llevamos buenas herramientas también, whether or not eres madre, whether or not pasaste por esta experiencia, creo que es nítido, ¿verdad?, buscar el concepto, la estructura y ver de qué manera podemos aplicarlo en nuestro día a día. Así que Ruth, yo agradecidísima. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Estoy bien contenta con esta conversación, la verdad que sí. Bueno, y Ruth no lo va a decir, pero si a alguien le nace de su corazón apoyar el proyecto de expansión de Escuela Montessori San Cristóbal, pueden buscar en ATH Móvil, Donate y tirar allá aunque sean 5 pesitos para que puedan seguir creciendo y seguir impactando vidas. Dilo de nuevo en Sí. ATH Móvil si buscan cuál. A través de donación, ¿cómo es, Ruth? Escuela Montessori San, algo así. Es que ya el mío está automático. En donaciones es Montessori San Cristóbal. También estamos en PayPal como Escuela Montessori San Cristóbal. Y también pueden visitar nuestra página web. En efecto, estamos creciendo. Tenemos la bendición de que nos regalaran la casita de al frente, así que vamos a construir un edificio nuevo, en óptimas condiciones para nuestros niños y niñas porque se lo merecen. Así que visiten nuestras redes y nuestra página para que conozcan más sobre ese proyecto precioso de expansión. Qué emoción, me encanta. Lo voy a poner en los show notes. Asegurarme que todo el mundo lo tenga bastante claro. De verdad, cualquier donación me imagino súper agradecida. Y Irma, no sé, ya yo estoy pensando en qué invento podemos hacer para recaudar fondos. Así que, Yo stay tuned, people. estoy puesta, como Me siempre. encanta. Como siempre, estamos puestas para el invento. A todas las personas que nos siguen, que escucharon toda esta conversación, gracias por sintonizar otro episodio del Wellness Whisper Season en el Life Whispers Podcast. Y nos vemos en la próxima. Gracias, Ruth. Gracias, Irma. Gracias, Bye. gracias, gracias.